Biografía breve, Charles Mason. El elder Charles Harrison Mason, quien posteriormente se convirtió al cristianismo como fundador y organizador de la Iglesia de Dios en Cristo, nació el 8 de septiembre de 1866 en Pryor Farm, cerca de Memphis, Tennessee. Sus padres, Jerry y Eliza Mason, eran miembros de una iglesia bautista misionera, tras haberse convertido durante la oscura crisis de la esclavitud estadounidense. El joven C.H. Mason. El elder Mason se convirtió en noviembre de 1878 y fue bautizado por su hermano, E.S. Nelson, predicador bautista, pastor de la iglesia bautista misionera Mount Olive, cerca de Plumerville, Arkansas. En 1893, comenzó su ministerio cristiano al recibir las licencias ministeriales de la iglesia bautista misionera Mt. Gale, en Preston, Arkansas. Experimentó la santificación por la palabra de Dios y predicó su primer sermón sobre la santidad, basado en 2 Timoteo 2 en 1, 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El 1 de noviembre de 1893, el elder Mason se matriculó en el Colegio Bautista de Arkansas, pero se retiró después de 3 meses debido a su insatisfacción con los métodos de enseñanza y la presentación del mensaje bíblico. Luego regresó a las calles y a cada púlpito que se le ofrecía, proclamando a Cristo mediante la palabra, el ejemplo y el precepto. En 1895, el obispo Mason conoció al elder C. P. Jones, de Jackson, Mississippi, al elder J. E. Jeter, de Little Rock, Arkansas, y al elder W. S. Pleasant, de Hazelhurst, Mississippi, quienes posteriormente se convirtieron en sus compañeros más cercanos en el ministerio. Juntos, estos predicadores militantes del Evangelio dirigieron un avivamiento en 1896 en Jackson, Mississippi, que tuvo un profundo impacto en la ciudad. Las manifestaciones teofánicas del avivamiento, que incluyeron la gran cantidad de personas convertidas, santificadas y sanadas por el poder de la fe y las enseñanzas dogmáticas del obispo Mason sobre la doctrina de la santificación, hicieron que las puertas de las iglesias dentro de la Asociación Bautista se cerraran para él y para todos aquellos que creían y apoyaban sus enseñanzas. Así que en 1897, cuando estos predicadores pioneros y perseverantes regresaron a Jackson, Mississippi, el obispo Mason se vio obligado a dar su primer mensaje desde la entrada sur del juzgado. El señor John Lee, deseoso de que el ministerio del obispo Mason continuara, ofreció la sala de su casa la noche siguiente. Debido a la abrumadora asistencia, el señor Watson, dueño de un almacén abandonado en Lexington, Mississippi, dio su consentimiento para trasladar la reunión de avivamiento a la desmutadora a la orilla de un pequeño arroyo. Esta desmutadora se convirtió posteriormente en la casa de reuniones de la Iglesia de Dios en Cristo. Este avivamiento milagroso de liberación tuvo tal éxito que instigó al diablo, provocando que alguien disparara 5 tiros de pistola y 2 de escopeta de 2 cañones en medio de los santos mientras gritaban y oraban. Algunas personas resultaron heridas, pero milagrosamente, ninguno de los disparos fue mortal. Al finalizar la reunión, fue necesario organizar a la gente con el propósito de establecer una iglesia con mayor atractivo y mayor aliento para todos los cristianos y creyentes, una iglesia que enfatizara la doctrina de la entera santificación mediante el derramamiento del Espíritu Santo. Los ancianos Mason, Jones y Pleasant convocaron una reunión de mutuo acuerdo, y 60 se presentaron como miembros fundadores. Pronto se compró un terreno en la calle Gassoo, a la señora John Ashcraft, justo después del límite corporativo, sobre el cual se construyó un pequeño edificio de 60 por 40. Estos miembros fundadores formaron una organización pentecostal conocida como la Iglesia de Dios. Posteriormente, en 1897, mientras buscaba un nombre espiritual que la distinguiera de otras iglesias con un nombre similar, el obispo Mason recibió el nombre de Iglesia de Dios en Cristo, mientras caminaba por una calle de Little Rock, Arkansas. El siguiente pasaje bíblico respaldaba su revelación. 1 Tesalonicenses 2:14 de la mañana. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestros compatriotas lo mismo que ellos de los judíos. Todos los hermanos acordaron unánimemente el nombre de Iglesia de Dios en Cristo. Posteriormente, la iglesia se reorganizó, durante la cual el elder C. P. Jones fue elegido supervisor general. El elder C. H. Mason fue nombrado supervisor de Tennessee, y el elder J. Jeter, supervisor de Arkansas. El punto de inflexión en la vida del elder Mason llegó en marzo de 1907, cuando viajó a Los Ángeles, California, para asistir a un gran avivamiento pentecostal con los E con acento agudo elderes D. J. Young y J. Jeter. El elder W. J. Zimmer predicaba sobre Lucas 2:4-4-9.
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El elder Mason se convenció de que era esencial para él recibir el Espíritu Santo. A continuación, se presentan extractos del testimonio personal del elder Mason sobre su recepción del Espíritu Santo. El primer día de la reunión, me senté solo, lejos de los que me acompañaban. Comencé a dar gracias a Dios en mi corazón por todo, pues cuando oí a algunos hablar en lenguas, supe que era correcto, aunque no lo entendía. Sin embargo, fue una dulzura para mí. También doy gracias a Dios por el elder Zimmer, quien vino y predicó un sermón maravilloso. Sus palabras fueron dulces y poderosas, y me parece que las escucho ahora mientras escribo. Al concluir su sermón, dijo: todos los que quieran ser santificados o bautizados con el Espíritu Santo, vayan al aposento alto, y todos los que quieran ser justificados, vengan al altar. Dije que ese es el lugar para mí, porque puede que no esté convertido, y si no, Dios lo sabe y puede convertirme. Gloria. La segunda noche de oración tuve una visión. Me vi de pie, solo, con un rollo de papel seco en la boca, intentando tragarlo. Al levantar la vista al cielo, apareció un hombre a mi lado. Volví la vista de inmediato, luego desperté y recibí la interpretación. Dios me había hecho tragar todo el libro, y si no volvía la vista a nadie más que a Dios y solo a Él, me bautizaría. Le dije que sí, y enseguida, al levantarme por la mañana, oí una voz interior que decía: ya veo. Conseguí un lugar en el altar y comencé a dar gracias a Dios. Después, dije: Señor, si tan solo pudiera bautizarme, lo haría, pues deseaba tanto el bautismo que no sabía qué hacer. Dije: Señor, tendrás que hacer la obra por mí, así que lo puse en sus manos. Entonces, comencé a pedir el bautismo del Espíritu Santo según Hechos 2:4, que dice así: entonces los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados. Entonces comprendí que tenía derecho a estar alegre y no triste. El enemigo me dijo: puede que algo ande mal contigo. Entonces una voz me habló diciendo: si algo anda mal contigo, Cristo lo encontrará, lo quitará y se casará contigo. Alguien dijo: cantemos. Me levanté y el primer cántico que me vino a la mente fue: me sacó del lodo cenagoso. El Espíritu descendió sobre los santos y sobre mí. Entonces me rendí, dejando que el Señor obrara en mí. Entonces, una oleada de gloria me inundó y todo mi ser se llenó de la gloria del Señor. Cuando me puso de pie, una luz que envolvió todo mi ser, más brillante que el sol, me envolvió. Cuando abrí la boca para decir: gloria, una llama tocó mi lengua y me recorrió. Mi lenguaje cambió y no pude pronunciar palabra alguna en mi propia lengua. Oh, me llené de la gloria del Señor. Mi alma quedó entonces satisfecha. Esta nueva experiencia pentecostal la encontró el elder Mason por sí mismo, pues comenzó a proclamarla a otros a su regreso a Memphis, Tennessee, como doctrina del Nuevo Testamento. Posteriormente, se hizo evidente una división entre los contemporáneos del elder Mason cuando el elder J. Jeter, el supervisor general, el elder C. P. Jones, y otros consideraron la nueva experiencia del Espíritu Santo de hablar en lenguas como un engaño, siendo incapaces de resolver su diferencia en la doctrina del Nuevo Testamento. La Asamblea General concluyó retirando la mano derecha de la hermandad A.C.H. Mason. El elder Mason convocó entonces una conferencia en Memphis, Tennessee, a todos los ministros que creían en recibir el bautismo del Espíritu Santo según las Escrituras de Hechos 2:1-4. Quienes respondieron al llamado urgente del elder Mason fueron E.R. Driver, J. Bowe, R.R. Booker, R.E. Hart, W. Welsh, A. Blackwell, E.M. Page, R.H.E. Clark, D.J. Young, James Brewer, Daniel Spearman y J.H. Boone. Estos hombres de Dios organizaron la primera Asamblea General Pentecostal de la Iglesia de Dios en Cristo. El supervisor C.H. Mason fue elegido por unanimidad como supervisor general y apóstol mayor de nuestra denominación. Se le otorgó plena autoridad para establecer la doctrina, organizar las organizaciones auxiliares y nombrar supervisores. El Dr. Hart fue nombrado supervisor de Tennessee. El elder J. Lewis fue nombrado supervisor de Tennessee. El elder J. Bowe, supervisor de Arkansas. Y posteriormente, J. Lewis fue nombrado supervisor de Mississippi. A medida que la iglesia crecía, el elder M. Page fue nombrado supervisor de Texas. El elder R. Booker, supervisor de Missouri. El elder E. R. Driver, supervisor de California. Y el elder W. Holt, secretario nacional de campo.
Como apóstol mayor, dedicó inmediatamente 20 días, del 25 de noviembre al 14 de diciembre de cada año, para que todos sus seguidores se reunieran y trataran todos los asuntos eclesiásticos y seculares pertinentes al crecimiento de la organización nacional. Se eligió este periodo del año porque la mayoría de los feligreses de la iglesia vivían en distritos agrícolas de Mississippi, Tennessee y Arkansas. Para entonces, contaban con suficientes provisiones y recursos financieros provenientes de la cosecha, lo que les permitía asistir y apoyar una reunión nacional. Las primeras reuniones nacionales se celebraron en 392 South Wellington Street, Memphis, Tennessee. El primer tabernáculo nacional se construyó y terminó en 958 South Fifth Street en 1925. Sin embargo, este tabernáculo fue destruido por un incendio 12 años después, en 1936. Entretanto, hasta 1945, nuestra convocatoria nacional se celebró en la iglesia pastoreada por el obispo Mason, ubicada en 672 South Lauderdale. En 1945, el obispo Mason pudo visualizar la culminación de su sueño. Dedicó el templo Mason en Memphis, Tennessee, construido con menos de $400,000 durante la Segunda Guerra Mundial. Este auditorio se convirtió en el salón de convenciones más grande propiedad de un grupo religioso de color en Estados Unidos. Bajo la dirección espiritual y apostólica del obispo Mason, nuestra iglesia ha crecido de 10 congregaciones en 1907 a ser el segundo grupo pentecostal más grande de Estados Unidos. La membresía de la Iglesia de Dios en Cristo aumentó de 3 millones en 1973 a aproximadamente 8 millones en 1997. Actualmente, hay iglesias establecidas bajo la dirección de la entidad matriz en Memphis, Tennessee, en todos los Estados Unidos, en todos los continentes y en muchas de las islas del mar.